estas personas, por favor. Les invito a buscar en la Biblia el libro de Gálatas. Hermano Nelson con su familia están peleando con los hermanos acá, ¿o no? Están muy solitos. ¿Qué pasó? Bueno, si hay una guerra civil, yo voy con este lado mejor. No, que parece que van a ganar. Bien, ok. Nota para uno, nota para el pastor. Nunca digas que quieres que vengan todos los miembros, porque después no va a venir la mitad, al parecer nomás. Bueno, está bien. Gracias, hermanos, por su asistencia, por su fidelidad. Vamos a abrir la Biblia al libro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5. Y voy a empezar a leer desde el versículo 17. ¿Llegaron a Gálatas 5:17? Ok, dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos, la carne y el espíritu, se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Bastante completa la lista, pero el Señor dijo, por si me faltara uno, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Vamos a leer hasta ahí por ahora. El versículo 17, donde nosotros empezamos, es la lucha diaria de todos los cristianos, ¿cierto? El deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y cuando tú terminas de leer el capítulo 5 y tú llegas al versículo 1 del capítulo 6, de inmediato empieza hablándonos acerca del caso de uno que profesa a Cristo, que afirma ser hermano, que perdió esta lucha, pero de una manera significativa, ¿cierto? Bueno, el año pasado, en septiembre del año pasado, di una predicación sobre la disciplina en la iglesia local. Si no la escuchaste, sería muy provechoso que la escuches. Se encuentran los archivos de Facebook, de los videos que dejamos ahí grabados y publicados. En aquella predicación nosotros hablamos acerca de cuando una persona que profesa a Cristo se porfía en algún pecado público, como por ejemplo la fornicación, borrachera, robo, etc. O también si hay falsa doctrina, estudiamos en la palabra acerca de cómo dicha persona tiene que ser removida de la membresía de la iglesia, y por su comportamiento que no corresponde a un hijo de Dios. También nos habla de que hemos de tratar a esta persona como gentil y publicano. En aquel mensaje
hablamos de dos propósitos principales de la disciplina. Una es la purificación del cuerpo. Se recordarán que habla de que un poco de levadura leuda toda la masa. Y el otro propósito de la disciplina es la restauración de dicha persona, la persona disciplinada. Esta tarde voy a entregar un mensaje sobre el segundo propósito mencionado, la restauración. El título de mi mensaje es La restauración, un mensaje no apto para carnales. Este es el título del mensaje. Hace unas semanas estuvo con nosotros un pastor invitado y le hablé acerca de cómo yo estaba preparando un mensaje acerca de la restauración. Y me preguntó y dijo en qué sentido. Y ahí la esposa también se interesó. Y los dos empezaron a preguntar acerca de esto. Y hablé acerca de que bíblicamente cómo es la restauración. Y ellos dijeron, pero qué bien, pastor, porque en muchas iglesias no es así. Sí son buenos para señalar el pecado, pero no para restaurar. Hermanos, qué importante es el tema que nosotros vamos a estudiar esta tarde. El versículo 1 de Gálatas 6 dice esto, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sinceramente, mensajes como el que prediqué en septiembre, o aún este mensaje, son mensajes no muy fáciles de predicar. Mensajes sobre el pecado, sobre la disciplina en la iglesia, incluso también la restauración. Sin embargo, no es bueno y no es aceptable que como pastor y como cristianos y como iglesias, que seamos negligentes con estos temas. No está bien y no es aceptable. No debemos ser silenciosos respecto a estos temas. He estado orando, leyendo, orando, estudiando, orando, y espero que Dios me pueda usar en este corto tiempo juntos. Quiero responder a la pregunta. Esa es la pregunta a la cual voy a responder. ¿Cómo puedo ayudar a mi hermano caído? ¿Cómo puedo ayudar a mi hermano caído? Primero, no debo ocultar su pecado. No debo ocultar su pecado. Por muchos años se ha visto que por un motivo u otro, muchos líderes espirituales han ocultado, escondido o encubierto el pecado. Las iglesias prefieren a veces o fingir como que nada pasó, o en vez de trabajar para la restauración, tratan de, por decirlo de una manera, esconder a los trapos sucios. Esto no es bíblico y no será la práctica de esta iglesia mientras yo soy el pastor. No se puede fingir como que nada pasa. Jesús no es glorificado cuando se hace así. La persona que pecó no es ayudada cuando se hace así. Aquellos afectados por el pecado no son ayudados. Si hubiese alguna víctima del pecado, por ejemplo, en caso de una estafa o en caso de un abuso, va a haber futuras víctimas que tampoco estamos haciendo justicia o rectitud hacia estas personas. Al encubrir el pecado. Y hay que recordar algo también, que hay una diferencia entre un crimen y un pecado. Porque hay muchos pecados que son aceptables ante la ley. Y a veces la gente piensa, si no fue ilegal, está bien que lo cubrimos. No. El pecado no se cubre. El cuerpo, la iglesia, puede ser leudado por el pecado. Entonces, cuando se encubre, se esconde el pecado, se hace un shh, no digas nada. Tampoco ayuda al cuerpo de Cristo.
Ahora, a veces hay situaciones que no son situaciones públicas y se puede tratar la situación y ayudar a la persona cuando hay un verdadero arrepentimiento y un cambio. Y no es necesario llegar al tema de la disciplina. Eso es lo ideal. Y también es un tipo de restauración en la vida de la persona. Pero a veces también es necesario tratar públicamente con un tema. Miren conmigo el 1 de Timoteo capítulo 5. Les voy a mostrar un ejemplo. 1 de Timoteo capítulo 5. Vamos a leer los versículos 20 y 21. Pero debo decir esto para entender bien el contexto inmediato de estos versículos. El contexto es sobre los pastores que pecan, ¿ya? Pero como principio se puede aplicar más ampliamente. El versículo 20 y 21 dice: a los que persisten en pecar. Por eso se habla a veces de lo que es el porfiarse en el pecado. Los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. ¿Sabes qué? Es bueno y es sano que las personas que están entre sí y entre no en tomar malas decisiones sepan que existe la disciplina en la iglesia, porque también van a temer por lo mismo. Dice, también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de los ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Eso es importante también porque normalmente quienes son los encargados del tema de la disciplina en una iglesia normalmente es el liderazgo, los que son ancianos en la congregación. Entonces, ¿qué pasa si el anciano es muy severo con fulano de tal, pero después su propio hijo cae en algún pecado y no muestra una parcialidad? Eso no está bien. El Señor no quiere que nosotros actuemos así. Entonces, no vamos a esconder el pecado, pero tampoco vamos a creer una acusación simplemente porque escuchamos algo de alguien. Es así como se van formando los famosos cagüines. Escuchaste algo, alguien dijo algo, un chisme por ahí, una calumnia por ahí, de repente se arma una cosa que ni representa en verdad lo que pasó. Algo pasó, pero no la versión que todo el mundo quizás cree. No tienes que creer una acusación simplemente porque se escuchó algo de alguien. El versículo 19 dice algo parecido. Dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Es por eso que se va involucrando más personas para establecer exactamente qué es lo que pasó. Nosotros en la iglesia somos una familia y los temas se tratan de frente, cara a cara. Así es nuestra forma de trabajar. Recién escuché de una persona que decía, wow, las iglesias en tal lugar tienen tantos conflictos y tantas peleas y tantos... y esa persona dijo, pero no es así en nuestra iglesia. ¡Qué bien! Pues no es así porque, hermanos, queremos enfatizar humildad, mansedumbre, amor, pero tampoco queremos esa cultura de ocultar e ignorar al pecado. Se confronta de frente, cara a cara, y cuando hay problemas, nos juntamos, tomamos un café, nos sentamos y hablamos. Si yo ofendo a Alexis, me debe decir, pastor, ¿tiene un tiempo para juntarnos esta semana? La misma semana, no dejes pasar porque después pasa una semana, 2 semanas, 3, un mes, varios meses y de repente te das cuenta que tienes una raíz de amargura en tu corazón, lo cual puede brotar y contaminar a muchos, dice. Entonces Alexis me dice, pastor, nos juntamos y nos juntamos. Y yo no llego así a la reunión para defenderme, no, sensible, reconociendo que tú eres un ser miserable, pecador. Entonces no creas que siempre tienes la razón. Si yo ofendí a mi hermano, yo le voy a pedir disculpas. Nunca nos ha pasado, no creo.
¿O sí? Pero necesito juntarme a hablar contigo esta semana. No, mañana. No, mañana no. Mi día libre. Ok. No vamos a querer una acusación simplemente porque escuchamos algo de alguien. Tampoco vamos a chismear. Si tú escuchas algo, tú entras en ese problema. Tú llegaste a ser parte del problema. Y ya es tiempo de resolverlo. Si alguien quiere hablar contigo, tienes que decir, ok. No sé, si Nacho me dice, ¿oíste que Rosita? Entonces voy a decir, espérame, Rosita, juntémonos los tres, tenemos que conversar algo. Así es. Y la gente que chismea, cuando saben que tú reaccionas así, nunca te contarán algo de nuevo. Por la vergüenza que les da. Y debe darles vergüenza. A un creyente, alguien que afirma ser un hijo de Dios que chismea, ¡qué vergüenza! Debe darles vergüenza. Me da vergüenza a mí pensarlo. Es una vergüenza. Entonces no vamos a escuchar chismes, no vamos a decir chismes. Tampoco vamos a desechar y abandonar a mi hermano o hermana en Cristo. En Gálatas 6:1 dice restaurad, no dice ignora, no dice desprecia, no dice odia, abandona, dice restaurar. Entonces, primero, no debo ocultar su pecado. 2, debo procurar su restauración. Debo procurar su restauración. Si yo pudiera tener un letrero de advertencia aquí, con luces brillando, que dice, mensaje no apto para carnales o mundanos, lo tendría. ¿Por qué? ¿Qué dice Gálatas 6:1? Dice, vosotros que sois espirituales. ¿Sabes el tipo de gente que no le gusta un mensaje así? No es gente espiritual. Gente mundana y gente carnal. Espero que no haya ninguno de nosotros que sea así. Dice en Gálatas 6:1, lo voy a volver a buscar, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Este trabajo de restaurar es para espirituales. Una de las cualidades que el Espíritu produce en nosotros, el Espíritu Santo produce en el creyente, es su fruto, la mansedumbre. La mansedumbre. Hermanos, el Espíritu es todo. Ahora hablando de Espíritu con E minúscula. Estoy hablando de la actitud de una persona. La actitud del Espíritu con el cual haces las cosas es muy importante. ¿Cierto? Si yo le digo a mi hijo, hijo, saca la basura. Y mi hijo va y agarra la bolsa así. Estaba jugando en mi celular. Y abre la puerta y cierra la puerta así. ¿Obedeció? Sí. ¿Pero con el espíritu correcto? No. No, para nada. ¿Cierto, niños? Porque la Biblia no solo dice obedece a tu madre, a tu padre, dice también honra a tu padre, a tu madre. Entonces hay que tener la actitud correcta. Y si se dan cuenta, en Gálatas 6:1 dice restauradle. ¿Y cuál es la siguiente frase? ¿Restauradle qué? Con espíritu de mansedumbre. O sea, nuestra actitud debe ser una actitud de mansedumbre. La palabra mansedumbre significa una disposición de ser gobernado por la voluntad de otro. La disposición de ser gobernado por la voluntad de otro. Esto significa que no vas a tratar con el pecado y con el pecador como tú quieres, sino que vas a tratar con ello de la manera que Dios quiere y con la actitud que Dios quiere. Jesús fue manso y nosotros somos sus discípulos. Bástale al discípulo ser como su maestro. Para restaurar a un hermano caído, digamos como dijo Jesús, no se haga mi voluntad, sino la tuya. En Lucas 22:42. Entonces tenemos que restaurar con un espíritu de mansedumbre. Entonces, cuando hablamos de restauración,
Primeramente entendemos que la restauración es para con Dios. Si yo les preguntara, hermanos, ¿cuál es el mejor salmo de restauración, de arrepentimiento y restauración? ¿Alguien tiene alguna opinión? ¿Qué quiere decir alguno? ¿Nelson? 51, ¿cierto? En mi opinión también. Y hay otros también. Por ejemplo, el Salmo, creo que es 32. Los primeros 5 versículos. También tremendo pasaje sobre el arrepentimiento, la confesión de pecado y restauración. Con el Salmo 51, si no lo has leído, debes leerlo completo. Completo. Y cuando tú tienes pecado en tu corazón y quieres arrepentirte, tú debes ser capaz de escribir tu propio Salmo 51. Bueno, en el Salmo 51 dice esto, dice, contra ti he pecado. Contra ti he pecado. Porque cuando nosotros pecamos, principalmente, nuestro pecado es contra Dios. Obviamente entendemos que el pecado, ningún hombre es una isla. El pecado afecta a muchos. Si es el hombre en un hogar, su pecado afectará a su mujer, afectará a sus hijos, afectará a sus colegas, afectará a sus vecinos. Y si es un creyente fiel, afectará también a su iglesia. Entonces, no solo es un tema entre yo y Dios exclusivamente y no afecta a nadie más, pero principalmente y primeramente nuestro pecado es contra Dios. Y no debemos dejar que ese golpe, esta caída de un hermano sea un golpe fatal. A veces cuando hay pecado así, como se describe en 1 Corintios 5, pecado digno de disciplina, a veces es porque no es un hermano en Cristo. Por eso la Biblia nos dice que no debes tratarle de hermano o hermana cuando sea disciplinado. Pero otras veces es un hermano sorprendido en alguna falta que necesita el amor del cuerpo, no para que sea salva la persona, sino para que sea restaurada, porque ya es salva, ya es nacido de nuevo. Y eso requiere mansedumbre de parte de un hermano espiritual. No permitas que para tu hermano su caída sea un golpe fatal. Proverbios 24, 16 dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Busquen por favor el 2 de Samuel 12. 2 de Samuel 12, durante la historia, cuando el rey David adulteró con Betsabé. 2 de Samuel, el segundo libro de Samuel, el capítulo 12. De hecho, se cree, por tradición, que el Salmo 51 fue escrito después de este encuentro. En el versículo 1 dice, Jehová envió a Natán, a David. En 2 Samuel 12:1, Jehová envió a Natán, a David, y viniendo a él, le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de su camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, pues que eran muchos, ¿cierto?, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja, la corderita, la oveja de aquel hombre pobre, y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. A veces nos condenamos con nuestras propias palabras. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia.
Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Vamos a pausar aquí para hacer un comentario. Para ayudar a tu hermano o hermana caída, tú tienes que tener una confrontación. Tienes que mirarle en la cara y decir: tú eres el hombre. Tú eres la persona que cometió ese error. Lo que tú hiciste estaba mal. Hermanos, yo sé que es más fácil no decir nada. Yo sé que en nuestra cultura no nos gusta la confrontación. Preferimos, si yo tengo un problema con Juan, preferimos bloquearle, ignorar sus llamadas, ignorar su WhatsApp. Si viene a mi casa, no contestar la puerta. Si yo sé que él va para allá a comprar en el hiper, ahora voy a comprar en el San José. Evitarlo. Hermanos, a veces como creyentes traemos estos trapos sucios de evitar el conflicto a la vida cristiana. Y no está bien. No lo hagas. Tú tienes que resistir esa tendencia. Cuando hay un tema, tú tienes que confrontar cara a cara. ¿Por qué? ¿Porque te gusta la pelea? No, porque eres un pacificador y quieres hacer paz. Los pacificadores son bienaventurados. Ellos serán llamados los hijos de Dios. Entonces, ¿qué hizo Natán? Él supo que su amado rey, un rey conforme al corazón de Dios, que estaba muy mal, muy mal. Pecó adulterando con la esposa de uno de sus amigos, Urías. Betsabé, que era nieta de su consejero más cercano, Ahitofel. David hizo cosas terribles y la gente trató de advertirle: David es la mujer de Urías. David es la mujer, es la hijita del hijo de Ahitofel. David no. En el tiempo cuando debía haber estado en la guerra, se quedó en su palacio y cometió este error. Y Natán, el profeta de Dios, tuvo la valentía de mirarle en la cara y decirle: David, tú eres el hombre rico que robó la corderita del hombre pobre. Confrontación. ¿Quieres ayudar a tu hermano a ser restaurado? No es ignorando, no es fingiendo como que nada pasó. Va a ser con confrontación. El versículo 8 dice, me perdí. Ahí está. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada. O sea, él mató a Urías, indirectamente, pero lo mató. Y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, miren acá en los versículos 10, 11 y 12. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá, eso quiere decir, se va a acostar con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. ¿Qué podemos ver aquí? Primero vimos la confrontación de Natán y ahora vemos consecuencias. Algo que los padres experimentamos muy seguido. Vemos a nuestros hijos cometer algún error, quizás un gran error. Y si eres como yo, quieres eliminar y borrar cualquier consecuencia. No sé, si ellos desobedecieron y no tienen que escalar, qué sé yo, el cerco del vecino. Pero escalaron al cerco del vecino, aunque el vecino les dijo que no, tú dijiste que no, tu cónyuge dijo que no.
Todos dijeron que no, escalaron el cerco y se cayó y se rompió y la madera se rompió. Y quizás este niño lleva un año ahorrando para comprar una bici. Y tiene casi justo el dinero para comprar la bici. Pero un palo de 1x3 que mide 3 metros. ¿Cuánto vale, Juan? 1x3, 3 metros, cepillado, seco y cepillado. Como 5. ¿Solo 5? ¿Dónde compra él? Tiene que darme el dato. No. Y después este niño debe pagarlo con su propio dinero. ¿Cierto o no? Y como papá, ¿qué quiero hacer yo? Yo quiero pagarlo. Yo quiero comprarlo. Yo quiero salvarle de las consecuencias. Su profesor me llama del colegio. ¿Y qué quiero hacer yo? Quiero retarle al profesor. Pero no, ¿qué debo hacer? Sacar la vara y castigar a mi hijo. No hay que eliminar las consecuencias. Dios no lo hace y tampoco debemos hacerlo nosotros. Las consecuencias son sanas. Hermano Alexis, ¿cuántas llamadas has tenido así? Tú llamas y te empiezan a ti. Ojalá hubiese una cámara para que pudieran ver cómo se porta tu hijo en mi clase. ¿Mi angelito? ¿Mi angelito? No, no puede ser. ¿Mi guaguita? No. Consecuencias. Y es lo que pasó. Dios dijo, la espada no se apartará de tu casa. Los hijos de David empezaron a matarse. Mucha sangre en su casa. Muchos problemas. El bebé concebido en pecado murió. Muchos problemas, grandes problemas. Su hijo Absalón trató de robarle el reino. Y después hizo una perversidad con las mujeres de David. Arriba, enfrente de todos, arriba de una terraza, enfrente de todos. Entonces, hermanos, para restauración necesitamos confrontación. No podemos esconder o eliminar consecuencias. Y 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Aquí tenemos un corazón contrito, confesión, arrepentimiento. Y lee el Salmo 51. Entonces, hermanos, para ayudar a mi hermano a ser restaurado, primero, tiene que ser restaurado con Dios. Porque ese es el problema, el mayor, el principal conflicto es con Dios. Con Dios. Después debemos ayudar a nuestro hermano a ser restaurado para con las personas ofendidas. Su mujer, si es hombre, sus hijos, las personas ofendidas. Y 3, debemos ayudarle a ser restaurado con su iglesia. La iglesia es un cuerpo. Hermanos, ¿qué hacen los cuerpos? Gaby, ¿qué hace tu cuerpo cuando alguna parte del cuerpo tiene una lesión? Todo el cuerpo quiere sanarlo. Va a decir, mamá, ¿me lleva a urgencias? Mamá, ¿me da paracetamol, como dijo el pediatra? Mamá, tenemos que hacer la curación a mi herida. Mamá, ¿cierto? Todo el cuerpo se preocupa de sanar el miembro herido. Y así debe ser en la iglesia. Todo el cuerpo debe trabajar para sanar la parte lesionada. Como cuerpo debemos tratar al hermano caído como un miembro lesionado para sanar, no como un cáncer para extirpar y nunca volver a ver. Ya que la acción de mi hermano ha requerido que él o ella sea disciplinado de una iglesia, ahora la iglesia debe procurar su restauración. Si quieres leer el pasaje principal que prediqué en septiembre, fue 1 Corintios 5, un pasaje bastante claro acerca de la disciplina. Ahora acompáñenme a 2 Corintios, capítulo 2. 2 Corintios, capítulo 2. Quiero leer los versículos 5 al 8.
2 Corintios 2, 5 al 8. Dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Con el versículo 5, él está hablando de la situación de disciplina de la carta anterior. En el versículo 6 dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. O sea, hicieron caso a la carta de Pablo. En 1 Corintios les estaba retando. Ustedes se jactan y dicen, oh, que somos llenos de gracia, dejamos el pecado. Hasta de hecho, tenemos esa persona que convive, le hicimos pasar al púlpito para dirigir los cantos y predicar incluso, que somos una iglesia que apreciamos la inclusión. Pero Pablo les reprende por eso. En 1 Corintios 5. Y les habla acerca de la disciplina de la congregación. Y ellos obedecieron, lo hicieron. Entonces aquí Pablo dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, fíjense de esto, vosotros más bien debéis perdonarle, dice. ¿Qué dice? Perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. La persona se arrepintió, manifestó arrepentimiento y un cambio. Entonces, ¿qué dice Pablo? Perdónale y consuélale. Y este es el mensaje de la restauración. La persona debe ser restaurada por su iglesia. Nosotros debemos procurar su arrepentimiento y restauración. Después de arrepentirse y ser restaurado, debe ser perdonado públicamente por la iglesia. Miren en Juan 20, versículo 23. Juan 20, versículo 23. Dice, a quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Es importante, hermanos, que la iglesia unida perdone a una persona para que sea restaurada. Y cuando esto sucede, es un motivo de gozo, es una ocasión de mucho gozo. No sé cuántos de ustedes han participado en disciplina en una iglesia. A mí me ha tocado, recuerdo 3 instancias específicas donde me tocó participar en disciplina de una iglesia. 2 en la iglesia de Coyhaique, 1 vez en la iglesia en Pomona. Y saben que en cada instancia hubo muchas lágrimas. De hecho, no podía dormir en las noches. Dolor de estómago, creo que no sé si formaron úlceras en mi estómago, pero enfermo, sin ganas de comer a veces por días. No es un tema de gozo, la disciplina es terrible. Iglesias enteras llorando juntos. Pero hermanos, la restauración no es así. La restauración es un tema de gozo. Como cuando el hijo pródigo se va. Y después para el padre el hijo estaba muerto. Pero luego vuelve. Y dice, colóquenle el anillo, ¿cierto? ¿Cómo es? La túnica, o no sé cómo le dice. ¿Así dice o qué dice? Ustedes que son eruditos de la Biblia. Me están mirando como que el pastor debe saber estas cosas. Dice, sacad el mejor vestido y vestidle. Y poned el anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo. Y comamos y hagamos fiesta. Así dijo el papá, el padre del hijo pródigo. Escuchen lo que dice Lucas 15, 24. Porque mi hijo era muerto. Y ahora ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Cuando se arrepienta y es restaurado y perdonado públicamente por la iglesia, esta ocasión es un motivo de gran gozo.
Una parte importante de todo este proceso de restauración es que otros hermanos ayuden a sobrellevar la carga de dicha persona. Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Escuchen esto, dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Es importante esta parte del proceso también. Debemos ayudar en el proceso de restauración. Hermanos, estoy viendo cómo puedo ayudar a mi hermano caído. Primero, no debo ocultar su pecado. Segundo, debo procurar su restauración. 3, debo mantenerme humilde. Debo mantenerme humilde. En el versículo 1 dice: considerándote a ti mismo. Porque, ojo, es muy fácil apuntar el dedo a otros. Es muy fácil hacerlo. Muy fácil fijarse de la paja en el ojo de otros, cuando hay una viga en tu ojo. Mantente humilde. Miren lo que dice Gálatas 6:3. Dice: porque el que se cree ser algo no siendo nada a sí mismo se engaña. Y esto, hermanos, es en el contexto de restauración. No lo estoy inventando en mi mente. Está en Gálatas 6:3. No te creas algo, no eres nada. Acuérdate de tu propia humanidad. No nos engañemos, no somos nada. Fuimos hechos del polvo. Nuestra carne es como la hierba y nuestra gloria como la flor. La hierba se seca y la flor se cae. No somos nada. La soberbia juzga a su hermano y hace que te creas superior a tu hermano y te hace pensar que jamás podría ser usado por Dios, y tú crees lo que le pasó a él o ella nunca me podría pasar a mí. Cuidado con pensar así. Hace unos momentos dije que Jesús fue manso y nosotros debemos ser mansos como él. Restaurar en espíritu de mansedumbre, dice la Escritura. ¿Cuál es la cualidad par de la mansedumbre de Cristo? ¿Ah? Muy bien, clase. Humildad. Él dijo: yo soy manso y humilde de corazón, en Mateo 11:29. La humildad significa que no voy a tener un concepto más alto de mí de lo que debo tener. Romanos 12:3 habla de eso. La humildad dice que yo no soy inmune al pecado. En la mañana saludé a una hermana querida que dijo que estaba quizás con algún resfrío o algo. Y yo dije: no importa, yo soy inmune a los bichos. Pero era un chiste. ¿Y sabes qué? Si tú te crees inmune al pecado, es un chiste también. No eres inmune al pecado. Y no te creas así. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, dice 1 Corintios 10:12. Mantente humilde. La humildad significa que estimaré a los demás como a superiores a mí mismo. Filipenses 2:3 dice esto. No soy mejor que mi hermano que pecó. Cuidémonos de la soberbia, porque antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída es la altivez de espíritu. Proverbios 16:18 habla de esto. Ojo, el espíritu es todo. La actitud. Restauremos a nuestro hermano con un espíritu de mansedumbre y de humildad. Uno de mis mentores siempre dice: mantente humilde. Nadie nunca se cayó del suelo. Me gusta eso. Mantente bajo. Nadie nunca se cayó del suelo. Si queremos ser exitosos restaurando a un hermano, necesitamos de la gracia de Dios y no que Dios nos esté resistiendo. Pues Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces no debo ocultar su pecado. Debo procurar su restauración. Debo mantenerme humilde. Y para terminar, número 4, no debo desanimarme. No debo desanimarme.
Pon tus ojos en Cristo. Mientras más tiempo tú caminas con Dios, más gente verás caer. Y más gente verás dar la espalda al Señor que un día afirmaban servir. No te desanimes por esto. No permitas que el fracaso de otro te desilusione a ti para con Dios. No permitas que el diablo multiplique su victoria, derrotándote a ti con la derrota de un hermano. Lo que Jesús quiere y lo que tu hermano necesita es que sigas siendo fiel. No te canses de hacer el bien. Sigue siendo fiel. El versículo 9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Es bueno que nosotros escuchemos estas cosas. De hecho, dice en el versículo 6, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Es importante enseñar este tipo de cosas. Hermanos, cuando un cristiano hace bien, es victorioso. Nosotros debemos alegrarnos y gozarnos. Pero uno de los momentos más tristes para un cristiano es cuando un hermano en Cristo cae en algún error grave. Adulterio, robo, borrachera, estafa, herejía, etc. En momentos así tenemos que responder bíblicamente. Y la restauración siempre va a ser la meta. Con eso vamos a terminar la enseñanza.